de hoy está bastante interesante, sobre todo por varias cosas que tendemos a hacer los errores clásicos de la medición. ¿Qué pasó? Ahí está. Uy. Vamos a esperar que responda. Está así como que Ya se murió el PowerPoint, ¿no? sí, como que dijo, no me presiones. Sí, como que se murió, ¿eh? ¿Qué onda? Ujú. Ya avanzó. Ahí está. Muy bien, gracias, sí. Bueno, mi nombre es Guillermo Granados, veo alguna gente nueva y gente conocida, qué bonito que estamos haciendo un ecosistema pequeñito. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional 279 de la ISO, en el cual estamos diseñando el sistema ISO 56000 y también actualmente ya soy presidente del Comité Espejo en México, el CTNN10. Ya no lo llegué a poner acá. Estoy en el Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y bueno, pues mi actividad profesional es dirigir, darle forma a las actividades de la organización, integrando estrategia, innovación y operación. Esa trilogía de 3 tipos de actividades de la organización que evolucionan y se miden de forma diferente. Soy doctor en estrategia por el Tecnológico de Monterrey, en un programa conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, y mi tesis la pude desarrollar en Japón mientras hacía la especialidad en calidad y productividad. Y hay una maestría en negocios con especialidad en administración de tecnología y en sistemas de manufactura. Vamos a ver si sigue esto. ¿Qué sucede aquí? Ahí está. Ajá. Ay, ¿lo cerraré o no lo cerraré? Ajá. Vamos a acabarlo acá. Hulk. Ajá. Creo que sí, lo más pertinente será cerrar el PowerPoint y aquí está. Un segundito. Ajá. Y muy bien. Como dicen los informáticos, como decimos los informáticos, si falla, simplemente salte y vuelves a entrar y ya, debe de funcionar. Continuamos en BPI. ¿Sí se transmite correctamente la pantalla? Sí. Perfecto. Gracias. En BPI, pues somos un aliado para que te conviertas
en una empresa de clase mundial. ¿Y dónde quedó el chat? A ver, un segundo. Pero ya no veo el chat. ¿Dónde está? Ok. Oh, ok. De alguna manera tengo perdido el chat. Eso. Mm. Bueno, intentaré recuperarlo pronto. Pero no aparece. Aquí está, finalmente apareció. Aquí está, muy bien. Ujú. Aquí está. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo hacemos esto de convertir a las empresas en clase mundial? A través de la codificación de sus actividades. Y comentamos que esta codificación de las actividades, este código que es equivalente al ADN, es una arquitectura. El día de hoy vamos a hablar de una arquitectura como un elemento central de un sistema de medición y vamos a tener los tips para hacer nuestra propia arquitectura y entender su relevancia. Bueno, pues nosotros creamos una arquitectura de las actividades de la organización que nos permite relacionar todas las actividades que existen y las que van a existir en la finalidad de la organización. Y vamos a hacer lo mismo con indicadores, porque la arquitectura tiene a su vez arquitecturas. Creamos tu arquitectura maestra de negocio. Ahora sí que no se pierdan, la primera sección es acerca de una arquitectura, en particular de medición. Y esta arquitectura maestra de negocio es una estructura lógica, efectivamente, que relaciona las actividades de todas las áreas de la organización hacia su razón de ser. Vamos a ver qué es lo mismo en un sistema de medición, pero vamos a relacionar pues todos los indicadores, ¿verdad? Y hay que relacionarla no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, hacia toda esta arquitectura. Entonces, nosotros estamos hablando de medición de la operación. Hay medición de la estrategia, hay medición de la innovación, pero nos estamos concentrando en medición de la operación. ¿Por qué? Porque esto que expresamos con la medición de la operación, que vamos a llamarle escenarios organizacionales, nos van a permitir para poder plantear una estrategia, para poder determinar un escenario que queremos alcanzar y para poder evaluar indicadores de impacto de la innovación. Entonces, los indicadores, repito, son diferentes para estas tres áreas de la empresa. Estamos en indicadores de innovación. Y esto de programar el ADN, una vez que tienes esta estructura, que no es necesaria para lo que estamos viendo, para llevarnos, vamos a evaluar lo que haces, lo que no haces, aunque parezca un juego, pero efectivamente lo que ve todo el mundo en la organización es lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, pero lo que hacemos. Bueno, si tenemos un entramado lógico que da coherencia a todo, podemos visualizar lo que no hacemos, los riesgos que implica lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer y lo que deberíamos de hacer para poder realizar nuestra estrategia. Sí, eso es muy importante de una arquitectura. Estos son los productos que manejamos, los más comunes, pero en realidad todo es dentro de una ruta de innovación. Y la innovación va de incorporar elementos nuevos a la organización con un fin intencionadamente positivo. Esto puede ser desde el diseño de la organización o puede ser de
un área de investigación y desarrollo o nuevos productos. Todo depende de la estrategia que tengamos y del estado actual de la innovación. Entonces, pues vamos a compartir esta pasión. En particular, la medición la tengo con el grupo de trabajo que estamos ahorita sesionando. La norma es 56008, es medición de la innovación. Y les comentaba que hay tantos vericuetos, hay tanta imprecisión en la medición en México como en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo del día de hoy? Es dialogar sobre los beneficios e implicaciones de una oficina de medición en la organización. Y nótense, hago énfasis en oficina. ¿Por qué oficina? ¿Qué es eso de oficina? ¿Quién me puede decir qué se imagina como una oficina de medición? Aquí hay un error, debe decir oficina de medición. ¿Alguna opinión que tengan por ahí en el, hola Marisela, hola René, Luis? ¿Qué es lo que hace una oficina de medición? Primero que nada, cuando hablamos de una oficina, hablamos de asignar recursos, personas, sistemas informáticos. Si la empresa es pequeña, puede ser que sea el tiempo parcial de una persona, pero es parte de su rutina. Si usted piensa que es aumentar, medir, evaluar, calcular, mejorar y valorar, medición de indicadores, se quedó a la mitad del camino. De la sesión pasada, ¿cuál es el enfoque? O sea, no digo que no lo hagas, claro que sí lo haces, Pedro, si haces medición de indicadores, pero el objetivo es reducir la incertidumbre de las actividades. Habíamos visto la vez pasada que podemos reducir la incertidumbre contable, podemos reducir la incertidumbre presupuestaria y en particular una oficina de medición del desempeño de actividades. Como que estoy medio en contra que sea solamente del desempeño, porque puede ser del desempeño financiero, del desempeño de actividades, va a buscar reducir esa incertidumbre. ¿Sí? Vámonos al concepto de medición. ¿Y cómo voy a reducir esa incertidumbre? Propiamente la actividad de medición es expresar cuantitativamente escenarios organizacionales. Eso es la medición. Ahora, ¿para qué voy a medir? Para esa expresión interpretarla. ¿Qué significa interpretar? Darle sentido, de acuerdo a mi perspectiva, a la expresión cuantitativa en una medición. Y ya yéndonos un poquito, habíamos dicho que la medición de escenarios organizacionales es en un lapso regular, un mes, por ejemplo. Entonces, la interpretación es poder verbalizar, poder entender qué me dicen esos números en un mes determinado. Eso es la interpretación. Y después poder sugerir acciones y prioridades que dirijan estos escenarios a una planeación. Veamos estas tres actividades y hagamos una analogía con un área contable. Como hemos comentado, el área contable es un área que tiene una disciplina con 3 siglos de antigüedad, la contabilidad, con muchas especialidades. La expresión cuantitativa de los escenarios organizacionales es todo lo que nos lleva a los estados financieros. Los estados financieros es una expresión de un escenario financiero, en un escenario contable de la organización. Bien. Yo puedo tener esta oficina de medición interna o externa. Yo puedo contratar a un contador para que me haga la labor de contabilidad o puedo
tener a mi contador para que cuente, que haga la labor de contabilidad. Nos dice por aquí Elsa, oficina de medición, gestiona los procesos, claro, para saber qué, por qué medir y hasta interpretar los resultados y el costo que se requiere para obtener esa medición. En realidad sí, es un sistema e incluso hablamos de estrategia de medición, eso lo hablaremos posteriormente, porque la oficina de medición, así como la oficina de innovación, es una implantación que se va dando gradualmente y sigue una estrategia. Yo no puedo medir de la noche a la mañana toda la organización, sino que se va desplegando. Y bueno, regresando a esa parte, esa es una conversación posterior, la expresión también va a ser lo mismo, pero nuestros indicadores no van a ser cuentas contables, van a ser indicadores del desempeño de actividades, promedio de tiempo de atención, el porcentaje de pedidos entre propuestas, el producto facturado entre el producto entregado, la merma, etcétera, ¿no? Esa expresión es esta parte. Y después yo la voy a interpretar. ¿Qué significa interpretar? Darle un sentido. Estamos mejor que el mes pasado, estamos peor que el mes pasado, estamos mejorando la entrega, pero estamos empeorando el servicio. Toda esta interpretación es la que nos permite sugerir acciones y prioridades. Un ejemplo de una medición es cuando vamos al médico y nos sacamos una radiografía. Bueno, nos pide una radiografía el médico y vamos al laboratorio. El médico puede tomar la radiografía si tiene el activo y si no nos manda a un laboratorio donde me toman una radiografía. La radiografía, como los estados financieros, como un cuadro de mando, es una expresión fría, sin interpretación. Es los indicadores fríos como está. Naturalmente que si la radiografía no tiene la calidad requerida, o si el estado financiero no tiene una calidad de medición requerida, pues la interpretación va a ser o errónea, o difusa, o imposible. Lo mismo pasa en los indicadores de medición. Si yo tengo una hoja con 150 o 250 indicadores de mi planta, de mi oficina, de mi empresa, ¿cómo se imaginan que va a ser la interpretación? Vaga. No voy a poder tener la interpretación de mi medición. Y crean que es muy común en las organizaciones. Ulises, buenas tardes. Es muy común en las organizaciones hablar de cientos de indicadores, todos en una lista, en una hoja de Excel. Pues primero te costó muchísimo dinero lograr esos indicadores si están bien. Y segundo, tu radiografía o tu expresión tiene poca calidad y tu interpretación va a ser muy vaga comparado con el costo de haber medido esa cantidad de indicadores. Entonces tu sugerencia se va a ir a lo obvio, se va a ir a lo que ves, pero no vas a poder conectar esos puntos. La oficina de medición va a buscar esa conexión. Y ahora esto es lo que les comentaba, lo prometido es deuda. La oficina de innovación se compone de dos elementos centrales: la arquitectura de medición y los procesos de medición. Aquí, retomando el comentario de Elsa, que nos está llevando la oficina de medición a un sistema y recordando los que tuvimos que ver con ingeniería de sistemas. Yo estudié ingeniería de sistemas computacionales hace como 5 o 6 años, no, unos cuantos más. Nos enseñaron que sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí con un fin común. Pero hay mucha gente, por acá precisamente, aquí hay una persona de Oxford, la estructura de objetos, que el argumento principal es: si esto es cierto, entonces si yo agarro las piezas de un automóvil, lo desarmo y pongo todas las piezas en el piso, ya es un sistema.
y funcionalmente tiene las características de un automóvil. Pues por supuesto que no. Le falta esa estructura, le falta esa arquitectura que nos pone un lugar para cada pieza, cada pieza con una función, una relación entre todos para que el sistema logre su finalidad. Se puede arguir que el relacionados entre sí es lo que da, pero el contraargumento es que esa relación no es solamente que estén en la misma bolsa, sino que son parte de una arquitectura. Lo mismo pasa con una oficina de medición, que también aquí está el error. Esta oficina de medición no es un conjunto de 100, 200 o 300 indicadores. No, si no tienen una arquitectura no sirven. Una casa no es un conjunto de tabiques, puertas y ventanas. También si no tiene un orden, una cohesión, un entramado que le dé sentido, no sirve. Eso es lo que les comentaba al inicio, que es lo que hacemos nosotros en las empresas. A veces, así como tenemos los indicadores aventados todos en un cajón, algunas empresas tienen sus actividades, sus procesos aventados en un cajón. Tenemos 600 procesos documentados. Qué bien, ¿y cuál es el índice? Ah, pues ahí están las carpetas de procesos. Pues con razón nadie las lee. O sea, le echan la culpa a la gente de que no lee las carpetas de procesos o de indicadores, pero la culpa es que la carpeta está mal diseñada. Requiere de una estructura, de una arquitectura. Y esta arquitectura, el siguiente paso, son procesos de medición. Así que vamos a profundizar en la parte de arquitectura a comenzar, precisamente para decirles, si no tenemos esta arquitectura, nuestra radiografía va a ser horrible, nuestra medición va a ser horrible, árido, nuestros procesos van a ser horribles. Imagínense un equivalente, porque así como la empresa tiene su arquitectura, sus aspectos tienen su arquitectura, medición, personal, procesos, la misma dirección, la innovación tienen una arquitectura, son subarquitecturas que pertenecen a una mayor. Vamos a imaginarnos una facilita, personal. Si tienen menos de 10 empleados, puedes aguantar muy bien si no tienes definición de puestos. Pero ya quiero que veas una empresa con 100 empleados donde no haya puesto responsabilidades ni atribuciones. ¿Qué es lo que le pasa? Pues es un desorden. Bueno, lo mismo pasa con indicadores. Muy bien. Entonces, ¿qué es una arquitectura? Ya teníamos la definición que la repetimos acá para que no se nos olvide. Otra forma de ver es una composición. Para entender algo, una casa, un negocio, componentes, un conjunto de indicadores. Es la fragmentación del todo en partes con una coherencia y un entramado, es una forma de expresarlo, dirigido al cumplimiento de objetivos. Es decir, yo no voy a acomodar las piezas de un coche de acuerdo a su color. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia con la finalidad del automóvil. Bueno, a menos que sean las piezas exteriores, pero es un subconjunto. Yo la puedo acomodar de acuerdo al tamaño si estoy hablando de un almacén de piezas de automóvil. Entonces, pregunta, ¿cómo voy a fragmentar mi conjunto de indicadores? ¿Por orden alfabético? Jorge Lozano nos dice, y es en organizaciones medianamente maduras. En maduras casi no se mide nada. Efectivamente, Jorge, la cuestión con las organizaciones es que o medimos muy poco o medimos demasiado. Organizaciones entusiastas miden demasiado para las conclusiones que obtienen. Y esta es la cuestión. Tienes una lista de 100 indicadores sin una arquitectura. Los acomodaste en la hoja de Excel y después, pues, para leerlos, para seguirlos, pues es una bronca, pero deja tú eso. La bronca está para relacionarlos, que es lo importante. Una arquitectura de medición, bueno, para que tengamos la analogía, una arquitectura
de roles y responsabilidades es un organigrama. Eso nos hace muy fácil ver la utilidad que tiene para administrar el personal. Lo mismo pasa con indicadores. Requerimos una arquitectura, que puede ser algo como un cuadro de mando. Hay varias arquitecturas para poder entender. Pero la arquitectura relaciona. Ojo, la arquitectura no es nada más que a todos les ponga rojo, verde y ámbar y gráficas bonitas y ya digas que es una arquitectura. No, la arquitectura es relación. ¿Por qué la arquitectura? También comentarios, aquí está Jorge, Joel Pozos, jerarquizando los indicadores, esa es una parte, Joel, bienvenido. Muchas gracias por participar, si no, qué aburrido, ¿no? Ese es el chiste que haya, jerarquizando, gracias, Joel. La arquitectura es lo que nos permite relacionar, no presentar, relacionar indicadores entre sí y en diferentes puntos de medición para darle sentido. De hecho, la arquitectura es la base de la estructura cognitiva. La estructura cognitiva es la arquitectura con ponderaciones en las relaciones. ¿Qué tanto se relaciona el ausentismo del personal con los errores de producción? Mucho, poquito o nada. ¿Qué tanto se relaciona las entregas fuera de tiempo con las devoluciones del material? Cuando hacemos eso en toda la organización, hablamos de una estructura cognitiva. El qué tanto. También, para entender eso, vamos primero con arquitectura. Como dice la metodología ágil, producto mínimo viable, arquitectura. Los indicadores deben tener un orden, pertenecer a distintas categorías. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las láminas siguientes. No es, bueno, vamos a hacer nuestra analogía con contabilidad. Imagínense un reporte contable que tuviera las 200 cuentas contables listadas en Excel, ahí están, te las avientan, ¿no? Y tú lo lees y dices, pues no entiendo nada. Claro, hay un orden. Unas cuentas pertenecen a activo, que es una categoría de cuentas. De esa categoría activos hay otra categoría adentro, subcategoría que se llama activo circulante. Bueno, y hay activo fijo, activo diferido. Entonces, ese orden me permite que pueda manejar un número infinito de cuentas con un número manejable de categorías. Activo, pasivo, ventas y gastos. Esas son las categorías contables. Y sus subcategorías que incluso pueden cambiar. Eso nos permite que una persona que es familiar leyendo un reporte contable en una empresa rápidamente le encuentra significado a otra empresa. Esto es, además del orden, por las reglas, ¿sí? ¿Qué sucede al final de cada periodo de medición? Si tenemos contadores por acá, ¿qué sucede al final de cada periodo de medición? ¿Cómo te aseguras que la medición es consistente? Nos dice Jorge, en la sobremedición, hasta se gastan grandes cantidades de dinero, claro, en arquitecturas de datos que no responden al negocio por la falta de arquitectura de medición. Sí, efectivamente, por medir a lo loco, por decirlo de una forma. Bueno, las reglas, ¿cuáles son las reglas contables? Activo es igual a pasivo más capital. Ventas menos gastos es utilidad. Y al final de cada mes, tú haces tu estado financiero, balance general, pérdidas y ganancias, tomas la utilidad, la repartes, reseteas o reinicias las cuentas del estado de pérdidas y ganancias, las ventas y los gastos se vuelven a cero y las cuentas de balance se quedan. Hay por ahí unos movimientos al final del mes, que no nos importa que sean contadores, créanme, hay movimientos, hay unas reglas para darle orden mes con mes. Pregúntele a su contador qué tiene que hacer mes con mes. El pago de impuestos entre ellos, ¿no? Pero hay reglas, ese es el punto. Hay reglas de relación, hay reglas que nos dicen, precisamente, entre más ventas, entre
más visitas al cliente, mayores ventas. Y tiene que haber una relevancia en la medición. No hay justificación de un indicador si no tiene relevancia en la medición. Entonces, en el caso de medición de actividades, de procesos, ¿para qué mido cierta cuestión de un proceso? Ah, pues tiene que tener justificación, si no, no lo midas. Y esa justificación puede ser actual o puede ser supuesta. ¿Para qué mides ausentismo? Es que me interesa que el personal esté feliz. No es cierto. Mides ausentismo para ver si se relaciona con la productividad y mides la productividad para ver si se relaciona con tu cumplimiento y esto con tus ganancias. Y eso es una arquitectura. Muy bien. ¿Vamos bien? Aquí me dicen. Recordemos la sesión anterior, el método COM. Concepto de medición, objeto de medición, método de medición. Concepto de medición, pues aclarar qué quiero medir, cuál es mi perspectiva. Objeto de medición, determinar si, por ejemplo, si es un objeto o un lote de objetos o los objetos presentes en un lapso, en un temporal, bueno, todos los lapsos son temporales, o proceso, si es una ejecución o las ejecuciones de un proceso, ese es el objeto, y el método de medición, cómo voy a formalizar la medición, que es parte de la oficina. La oficina no es solamente métodos, no es solamente indicadores, sino es arquitectura y procesos. Vamos a llevar esta tabla, ¿qué les parece de medición? Y justamente aquí en el diálogo, la vez pasada, tuvimos una conversación. El fundamento de esto viene de metodología de la investigación. Y por ahí me preguntaba Eric que si les recomiendo el Sampieri. No lo hagan. No necesariamente es la mejor idea, pero sí pueden leer algún libro, algún folleto de metodología de la investigación. Hay algo que se llama concepto o constructo. Constructo es el nombre que se le da en metodología de la investigación. En un tornillo, que estoy buscando un tornillo por acá, creo que no tengo. Bueno, pues en un tornillo, yo puedo medir, o en un USB, yo puedo tener el concepto largo, ancho, espesor, dureza, resistencia. Eso si el objeto es un USB. Si el objeto es una organización, puedo tener el concepto obligaciones económicas. Si puedo tener el concepto de asignación presupuestaria de gastos, asignación presupuestaria de ingresos. Puedo tener el concepto de volumen. Puedo tener el concepto de precisión. Ese es el concepto. El concepto no tiene indicador. El indicador es la expresión cuantitativa de ese objeto. Por ejemplo, rapidez de atención en el Dominos. ¿A qué se refiere? Aquí nos dice Marian, todo bien, muchas gracias Marian. Liliana, ¿qué significaba el método COM? Concepto de medición, objeto de medición y método de medición. Y aquí me dirías, oye, pero este concepto es otro concepto. No, en realidad si lo ves de fondo es el mismo. Nada más que aquí estamos en una medición ya de objetos pequeños, de precisión, pero es el mismo. Lo primero que tengo que ver es, ¿qué quiero medir? Quiero medir la longitud, quiero medir el ancho, quiero medir la rapidez de mi atención. Entonces, ya que sé que quiero medir, ¿y para qué lo quiero medir? En el caso de un proceso, pues porque prometí que si no daba la pizza en media hora, pues es gratis. Entonces ya puedo hablar del indicador. Tiempo transcurrido entre el cierre de la llamada telefónica y la recepción del producto. O ese es el tiempo transcurrido. E incluso podemos decir, el indicador en realidad es, sí, éxito,
si ese tiempo es menos de media hora, y fracaso si ese tiempo es más de media hora. Son dos indicadores diferentes para el mismo atributo rapidez. O incluso podría decir, pues el indicador es número de reclamos de pizza gratis. Son 3 indicadores para el concepto. ¿Cuál de los 3 es el mejor? Pues el que puedas medir, el que esté ahí. Eso es importantísimo porque en medición usualmente nos vamos al indicador y no al concepto. Cuando veo el indicador hay que preguntarnos qué estoy midiendo. ¿Estoy midiendo rapidez? ¿Estoy midiendo qué es lo que estoy midiendo? Entonces vamos a tener eso presente. Además del indicador va a tener una unidad de medición. Acá hubo una discusión bonita en el 56008 sobre la definición de indicador y, bueno, terminando la idea, sobre la definición de indicador y me decían, oye, pero si es cualitativo también es medición. No, no es medición, puede ser percepción. Por ejemplo, tú puedes decir, híjole, el diálogo de hoy está muy aburrido. ¿Es una medición? Si no hay un indicador, una expresión cuantitativa no cae en medición, es una percepción. ¿Y cuál es el indicador? Ah, bueno, hay varios indicadores. ¿Qué cantidad de gente se salió antes? O si les hago una encuesta, ¿qué cantidad de la gente pensó que es aburrido? Pero ya lo estás bajando a un indicador. Entonces, esa relación concepto-indicador siempre es aproximada. Siempre va a haber un error en esa modelación y siempre hay una alternativa para la medición. René había levantado la mano. Perdón, René. ¿Quieres escribir o quieres hablar? ¿O levantaste la mano así nada más? Bueno, ahí pones el... ok, muy bien. Entonces, el indicador que es cuantitativo va a tener unidad de medición, centímetros, minutos, porcentaje, pesos. Ajá. Hay una forma de medición, un valor de medición, puede haber referencia, puede haber objetivos de la medición. Lo que me interesa ahorita es hablar de concepto y de indicador. Ajá. El concepto y el indicador son cosas relacionadas, pero no es lo mismo. Y el que importa es el concepto. Entonces, para generar una oficina de medición, los dos primeros puntos, fíjense cómo, casualidad, es el método COM que me preguntaba Liliana, es la misma, es otra forma de ver el método COM, aclarar conceptos, ¿sí? Aclarar objeto y después aclarar método. El 1 y el 2 pertenecen a arquitectura, porque van a ser fijos durante la existencia de la oficina de medición o semifijos. Obviamente los puedes ir desplegando o ampliando o mejorando, pero el método es el que aplica cada mes, cada ejercicio de medición. ¿Vamos bien? Primero, aclarar conceptos. Esto es, así como los tips, revise sus indicadores. Si encuentra alguna dedicatoria para usted en este diálogo, es pura casualidad, no se preocupe. Tenemos conceptos de medición, tenemos indicadores, los aventamos, ya que hay 3 métodos para que nos llevemos, ahora sí, si lo intenta en casita, linealice sus conceptos. Lo importante es el concepto, que lo estoy usando como sinónimo porque constructo luego me dicen que suena muy dominguero, simplemente es de otra especialidad, no es que sea dominguero, no el indicador. Y tercero, agrupe sus conceptos. Claro, en BPI tenemos un método que le hacemos la arquitectura, con un algoritmo. Sí, sí es un método muy elegante, pero eso no indica que no pueda hacer yo una agrupación y darle un buen sentido en homemade, en mi propia oficina. Entonces, agrupe, no deje que sean 100 indicadores, agrúpelos. Vamos a ver este método, cómo se va viendo en nuestra organización. Primero vamos a hablar de los conceptos. Y vamos a buscar esta linealidad, ¿sí? Cuando el concepto tiene una linealidad,
como que cabe en una línea, nos va a permitir construir relaciones. ¿Qué significa eso? Si yo hablo como rapidez de respuesta telefónica, yo puedo hablar de que la respuesta telefónica sea más rápida o menos rápida. Eso es lo importante. Menor deserción de clientes. La deserción de clientes también es un concepto lineal, porque puede haber mayor deserción de clientes o menor deserción de clientes. El concepto busque que sea lineal. Si no es lineal, lo más seguro es que haya que descomponerlo en conceptos o constructos lineales. Volumen de visitas es lineal y volumen de pedidos es lineal. ¿Cuál no sería lineal? Por ejemplo, plan de mantenimiento preventivo. ¿Es un indicador o no es un indicador? ¿Qué nos dice Jorge Tovar? Un futuro con avances en identificación de emociones, en reconocimiento de rostros con algoritmos, ¿podremos definir indicadores de medición cuantitativos? Sí, Jorge. Sí, siempre va a ser posible. E incluso lo que pasa es que van a ser varios, que compuestos hagan esta, pues este reconocimiento facial. Se me ocurre, no soy fisonomista, distancia entre los ojos, simetría de la cara, simetría de la sonrisa, etcétera, que sí lo puedes hacer. No uno solo, pero sí hay varios indicadores cuantitativos. ¿Qué hago con estos indicadores que no son lineales, estos constructos, conceptos que no son lineales? Comparativo de parámetros. ¿Y eso qué es? Código red. Es un código de cumplimiento eléctrico. Planeación semanal. Bueno, esto es una idea buena. No quiere decir que no sean buenos, sino hay que descomponerlos. Hay que hacerlos lineales en uno o en varios indicadores. A veces es solamente una cuestión de expresión y a veces es descomposición. Si yo hablo de plan de mantenimiento preventivo, puedo hablar de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. Incluso puedo hablar de volumen de gasto del plan de mantenimiento preventivo. O puedo hablar del número de máquinas o porcentaje de máquinas que han tenido plan de mantenimiento preventivo. X mes. Todos estos son lineales. Observen ese cambio, chequenlo en lo que tengan en su organización. Comparativo de parámetros. ¿Qué significa eso? ¿A qué me refiero? Desviación. Desviación es lineal. Yo puedo tener más desviación y menos desviación. Esa es la clave para poder relacionar indicadores. Aunque no tengan estadística, si ustedes saben hacer la pregunta correcta y acuden con el experto correcto, es muy posible que tengan la respuesta correcta. Código red, ¿qué es? Cumplimiento de seguridad en materia eléctrica o incluso puede ser observaciones de seguridad en auditoría interna. Pues alguna cosa así. Observen cómo puse en rojo los atributos, o bueno, los conceptos de medición, cumplimiento, volumen, ¿sí? Son como adjetivos calificativos, ¿no? Bueno, volumen no es adjetivo calificativo, pero es un adjetivo. No sé si sea, creo que no es adjetivo calificativo, no, perdón, ahí. Volumen de procesos formalizados, volumen de procesos revisados el último año. Esto, créanme, que les va a dar el primero, esto, más una agrupación correcta, pues ya la tienen de gane. Ya redujeron su universo de indicadores muchísimo. Planeación semanal, bueno, cumplimiento de elaboración. Entonces, no se nos olvide. Paso número 1, linealice sus indicadores. ¿Sí? Linealícelo de tal manera que pueda decir más de uno, menos de uno. Hola, David, buenas tardes. Joel no lo es, pues no me acuerdo qué estaba diciendo, pero
Pero bueno, ahí me recuerda si me dice. La linealidad permite relacionar indicadores. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la linealidad me va a llevar casi automáticamente a un diseño de indicadores con orden. Orden es una linealidad en la expresión cuantitativa que yo puedo asignar tiempo de espera en la línea. Pues bueno, un indicador, pues, minutos de espera en la línea, pues es ese orden. Yo puedo decir, se esperó más si el indicador se mueve. En 3 minutos es más que 2 minutos, es más que 1 minuto. Eso nos lleva a orden. Revisen sus indicadores si tienen orden. Mucho mejor si tienen proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Que aplica el doble del indicador numérico es equivalente al doble de magnitud del atributo. O sea, que si yo tengo 20 metros cuadrados de almacén y si tengo 40 metros cuadrados, pues es el doble, el que expresa ese 40, el doble que expresa el 20. Eso no siempre se cumple, sobre todo con medidas que tienen distribuciones extrañas, como G cuadrada. Si tú me hablas, por ejemplo, el doble de acudir un agente de seguros en lugar de accidente, no es tan proporcional, si es de orden, si es mejor que llegue, si es más si llega en 1 hora que si llega en media hora. No es el doble de malo, pero bueno, al menos tiene orden. Por eso puse los dos. Estos dos me van a permitir interpretar relaciones con herramientas estadísticas. Las herramientas estadísticas van a acercarme mucho a la información si es proporcional el indicador. Y si no es proporcional, hay que tener cuidado, me sirve. El ejemplo, tiempo de atención de un siniestro en una compañía de seguros. Si te tardas en promedio media hora, un mes, y si te tardas en promedio 1 hora el siguiente mes, el promedio de 45 minutos no expresa tan bien lo que sucede en el proceso, pero es una buena guía, es una aproximación. Entonces, ya que tengo eso, imagínense las herramientas estadísticas. ¿Cómo puedo ver a mayor rapidez de respuesta telefónica, menor deserción de clientes? Bueno, sí, gracias, Joel, sí. Tengo que tener una tabulación con el tiempo en que me tardo en responder telefónicamente y tengo que tener el porcentaje de clientes que desertan o la mi métrica de clientes perdidos. Y entonces aquí aplico una herramienta estadística que viene en cualquier Excel. Puede ser una correlación si hay elementos que me permiten asegurar que la respuesta telefónica causa la deserción de clientes. O le puedo poner herramientas más sofisticadas como una regresión múltiple, si hablo de multicausalidad. En este ejemplo, ¿qué puede hacer que un cliente desierte o deserte? Pues bueno, una causa es la rapidez de respuesta telefónica, pero otra causa es la entrega completa y otra causa es la atención, la duración de la llamada telefónica. Bueno, las tres causas tienen la deserción de clientes y la estadística me va a decir cuál causa influye más. Eso es oro molido para las empresas. A mayor volumen de visitas a clientes, mayor volumen de pedidos. Esa es una herramienta estadística. De hecho, si yo tengo suficientemente información, voy a ver, o tengo metadatas, si tengo muchísimos eventos, puedo ver que habrá una asíntota, no es perfectamente lineal. O sea, va a llegar el momento en que por más que lo visites, no va a pedir necesariamente más. Bueno, sí es cierto y no importa. El paso número 1 del producto mínimo viable es que yo tenga la medición de visitas a clientes, la medición de volumen de pedidos, que esto tenga orden o proporcionalidad y entonces pueda tomar una herramienta estadística para hacer una relación entre esas dos métricas.
Nos dice Jorge Tobar, con herramientas matemáticas podemos convertir algunos fenómenos no lineales a modelos lineales con ciertas consideraciones. Así es, con ciertas consideraciones. No hay que irse de bruces, pero son aproximaciones muy buenas que nos dicen. Conceptos no lineales, aquí repetí la lámina, discúlpenme. Plan de mantenimiento preventivos, cuando se me fue. Estos no son lineales y ya vimos cómo se hacen lineales. Miren, aquí está. Linealización de conceptos, como que se me había perdido esa lámina. El concepto lineal. Plan de mantenimiento, cumplimiento del plan de mantenimiento, desviación, volumen. Vamos bien con linealización. Este concepto es, aparte importantísimo, es la piedra angular para hacer una arquitectura. Si no hay linealización, no vas a poder, no hay relación de entrada. Vamos al siguiente punto. Lo importante es el constructo, el concepto, no el indicador. El indicador es una expresión que se puede sustituir. Y ese es un gran error que me ha tocado ver en empresas, pues, muy serias. Vamos todos con el indicador y en la oficina de eficiencia, pues, seguimos el indicador sin preguntarnos si es realmente ese indicador la mejor expresión del concepto. Y además, ¿cómo le voy a hacer para mejorar ese concepto? ¿Cuál es el objeto de la medición? Acuérdense, en el concepto está la perspectiva de la medición. ¿Para qué quiero medir? ¿Hacia dónde va a mejorar? Entonces, si lo que mide no tiene relación con la razón de ser, no están midiendo correctamente. ¿Para qué mido mantenimientos preventivos, presupuesto de mantenimiento y plan de mantenimiento preventivo? Pues seguramente para ver el estado de mi mantenimiento. ¿Tengo que ver los tres? ¿O puedo ver uno? A lo mejor sí tengo que ver los tres. A lo mejor tengo que ver uno. Pero tengo que saber cuál es el concepto. Bueno, es que quiero saber si mis máquinas están siendo mantenidas. ¿Y por qué lo quieres saber? Pues porque estoy teniendo paros de línea. Ah, ok. ¿Y cuál es la mejor forma de saber si mis máquinas están siendo mantenidas? ¿Tienes plan de mantenimiento? Bueno, para algunas sí, para otras no. Ok, ¿de qué otra forma podemos medirlo? Bueno, pues que a la máquina se le haya realizado al menos una revisión de rutina al mes. Ah, ok, pues perfecto. Puede ser ese indicador. Y el indicador va a ir evolucionando. ¿Sí? Y puedes comenzar con el más sencillo. Si no tienes ninguno, el más sencillo va a ser el mejor y no vas a gastar tu presupuesto midiendo cosas de más. Entonces, ¿cuál es el concepto que se está midiendo? Y todo esto cabe en concepto de medición. Revisen en el YouTube, los que no vinieron a la sesión anterior de concepto de medición es el mismo, nada más en una escala más pequeña, más de indicador. ¿Cómo se relaciona ese concepto con otros conceptos? En el ejemplo que di, es que si no le doy mantenimiento, se para la línea. Ah, bueno, entonces ya tenemos dos conceptos. Y si se para la línea, ¿qué sucede? Ah, pues no cumplo a tiempo. Ah, ok, ya vemos que hay una justificación. Esas líneas, eso, si pasa esto, pasa aquello, si pasa esto, pasa aquello, ese es el principio de la arquitectura. Ah, supongamos que dibujamos esa arquitectura en un mapa. Si tú encuentras un indicador que no tiene flecha para ningún lado, pues, ¿como para qué lo estás midiendo, no? Ese mapa lo vamos a ver aquí adelantito. También cualquier comentario, estamos aquí en la red. A mayor cumplimiento del plan, menor paro de máquinas. Entonces, esta pregunta de ¿para qué quiero medir? Me va a permitir agrupar conceptos. Y es lo que les digo. Sí, en BPI hacemos una arquitectura bien bonita, que la recomiendo ampliamente, pero eso no es pretexto para que no empecemos a realizar una pequeña arquitectura en nuestra organización. Nuestros indicadores, ¿cuáles son de recursos humanos? ¿Cuáles son de material? ¿Cuáles son de operación? Porque ya que tengo esto, voy a poder relacionar
indicadores. ¿Y cómo lo van a hacer? En un mapa. ¿Cómo tiene que ser el mapa? Como quieran. Y si pueden llevarlo hasta ganancia, fantástico. Es un ejercicio buenísimo. Lo vemos aquí a lo largo de estas láminas. Aclarar el objeto. Concepto de medición. ¿Para qué lo quiero medir? ¿Qué hace ese indicador ahí? Objeto de medición. Bueno, ¿qué estoy midiendo? Y ese objeto se va a parecer a las categorías que prehicimos en la lámina anterior. ¿Cuál es el objeto de medición de la oficina de medición? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué se imaginan que sea el objeto de medición? ¿Compromisos financieros? ¿Presupuestos? Cric, 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 cric. Bueno, el objeto, reducir las incertidumbres es el objetivo, exactamente. El objeto de medición van a ser actividades, porque nosotros estamos midiendo el desempeño de actividades. Lo que voy a medir van a ser actividades. El objetivo, ¿para qué? Si es efectivamente para el resultado económico. El resultado económico es el resultado de qué también hago mis actividades, que también manejo mis compromisos y derechos económicos y que también manejo mis recursos financieros. Por eso es que coexiste la medición contable, la medición financiera y la medición de procesos. En particular aquí, en las categorías de indicadores, vamos a buscar que sean procesos, porque estamos midiendo procesos. Entonces, si por ahí me sale un indicador de cuentas por cobrar, híjole, pues ese indicador es de otro zoológico, no es de procesos, y coexisten. Y en realidad no es nada complicado, es igual que si tú vas con tu médico alópata y vas con un psicólogo. Pues los indicadores están muy relacionados, son tu bienestar, es hacia tu bienestar, pero la categoría van a ser diferentes. Entonces, créanme, no hay ningún problema en estos sistemas coexisten. La relación entre conceptos. Estas categorías de indicadores es poco conocido, poco aplicado. Normalmente pensamos en el indicador, el primero que se me ocurre, no sé qué concepto está midiendo, pero nada más lo aviento. Entonces aquí la invitación en el 2.1 es crear categorías y 2.3 construir un mapa. Vamos a ver en detalle. Hay una ventaja sobre el análisis de resultados financieros, nos pregunta Ulises. ¿Es más representativo o diagnosticable? No, Ulises, coexisten los dos. Coexisten los dos. El objetivo del análisis financiero, el presupuestal, es que no falte dinero en tu empresa, que tengas suficiente dinero para cumplir tus compromisos, ya sea por ventas o por préstamos o por movimientos financieros, y que incluso puedas tener un poquito de holgura para hacer inversión de tu capital de trabajo. El objeto de un análisis contable, pues es precisamente que haya sanidad de la contabilidad de tu empresa y coexiste. El objeto del análisis de actividades es que tus actividades se realicen en la manera más eficiente posible. Bueno, más eficaz y eficiente posible. Que las actividades sean base de tu competitividad, que realices más intercambios económicos, que entregues más a tiempo, que tengas menos errores de producción. Claro que se ven reflejados en mermas, vas a ver, al final convergen en la utilidad, pero la dirección que vas a obtener en un análisis de medición de actividades, pues es cómo mejoras las actividades. ¿Sí? Entonces, coexisten, no es que sea más representativo, ven una perspectiva de actividades. Espero haber contestado. Vamos aquí con detalle.
Ajá. Crear categorías de indicadores. Aquí la sugerencia es, primero que nada, como en el ejemplo que vimos en las láminas pasadas, procesos. Esto pertenece al proceso de mantenimiento. Perfecto. Ahí. Una cuestión que va muy directamente relacionada a procesos son recursos. Recursos, por ejemplo, maquinaria, personal. Y digo muy relacionado porque en realidad, si lo analizamos con el objeto de medición, siendo este la organización en un periodo, el recurso se convierte en el proceso de administración del recurso. O sea, que si tu indicador está midiendo material, estamos midiendo tu administración de los materiales. Si tu indicador está midiendo personal, estamos midiendo tu administración del personal. Entonces, llévalo a procesos o llévalo a recursos, está bien, se va a ver bien. Llévalo a clientes, los clientes hacen procesos. Si puedes llevarlo a los procesos que hace el cliente, excelente. Y claro, los resultados de tus procesos, que aquí en ese resultados es donde converge, Ulises, los resultados financieros. ¿Por qué? Porque el objeto de las actividades de la organización es financiero, sea la organización lucrativa o no. Germán, en el contexto del diseño y la arquitectura de indicadores, entendiendo que se establece un mapa de control que los hace medibles para ver su desempeño o prever desviaciones, ¿dónde quedan plasmados los factores de riesgos? Como ahora vemos los efectos de imprevistos. Excelente pregunta. Los riesgos, la administración de riesgos, eh, te van a servir los indicadores para poder identificar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo. Por ejemplo, un riesgo financiero si tienes un apalancamiento negativo, ¿no? Te sirven para determinar, pues sí, la posibilidad de ocurrencia de un riesgo e incluso para pronosticar la posibilidad de impacto de un riesgo. También hay quien dice, ¿y cómo mides los riesgos? Lo que encontramos en la dirección de finanzas de una organización que diseñamos indicadores de riesgos, pues solamente los medimos por cobertura. ¿Qué porcentaje de los activos financieros estaban cubiertos por cobertura cambiaria? Y pues fue suficiente. Pero no se ven en los indicadores, se usan los indicadores para la administración de riesgos. David, ¿qué tan bueno es hacer comparativos de cumplimientos de metas de cada uno de los indicadores de un año pasado a un año actual? No tengo la información suficiente y no me atrevo a decir siempre va a ser bueno o nunca va a ser bueno. Esto se utiliza sobre todo en los indicadores de resultados, de impacto financiero, crecimiento, incluso crecimiento de clientes. Lo que va a ser bueno, David, es siempre buscar una interpretación. Una forma de interpretar es hacer comparativos, pero nuevamente así como no nos vayamos al indicador sino al atributo, no te vayas a la comparación, sino vete a la interpretación. ¿Qué te dice el conectar puntos de diferentes perspectivas? Entonces, sí es bueno conectar puntos. No sé si siempre hacer comparativos de cumplimiento sea la mejor forma de conectar los puntos. En algunos casos puede que sí. Sí, muy bien. Refinar el objeto del concepto, crear categorías de indicadores. Aquí la cuestión es irnos a procesos. Resultados, clientes o recursos son variantes de procesos. ¿Por qué? Porque estás midiendo la naturaleza de procesos. Aquí hay una definición muy bonita de Jorge Luis Borges que nos habla, creo que en ficciones. El crear un sistema es supeditar todos los elementos del universo a uno solo de estos.
¿sí? O sea, que si es un sistema de actividades o si es un sistema de procesos, todos los elementos de la organización se van a decir de los procesos, incluyendo indicadores, incluyendo personas, incluyendo estructura. Lo que hacemos nosotros es la organización, un sistema de actividades repetitivas, esa es la arquitectura. Lo que nos ayuda mucho es esa limpieza. Cuando hablamos de un sistema contable, es perfectamente limpio después de 3 siglos, pues cuenta los compromisos y derechos económicos, y todo en la organización se habla de compromisos y derechos económicos. Todo se ve bajo ese prisma. Entonces, las categorías, tampoco hay que leer a Borges y tampoco hay que ser expertos. Intenten que hablen de procesos. Si no hablan, pues por ahí echan un grito y a ver qué hacemos con lo que no habla de procesos. Intenten, llévenlo a que hable de procesos. Ese es como el tip. ¿Por qué? Vean qué bonito. Esto ya es un principio de arquitectura. Construcción de relaciones entre conceptos. Aquí, a mayor ausentismo del personal, mayores paros de máquina. Fíjense cómo hay una relación. Y esta relación se puede evaluar con una correlación positiva, a más de uno, más de otro. ¿Sí? A mayor ausentismo, mayores paros. Entonces ya estoy relacionando el proceso de administración de recursos humanos con la administración de la producción. Ajá. Y eso es arquitectura. Esto es lo que tienen que hacer, y esta es la sugerencia de que lo hagan en un mapa en el 2.3. Inténtenlo llevar a procesos. ¿Aquí qué significa proceso? Pues de producción, cumplimiento. Pues me dijeron que recursos también vale, pues recursos humanos y maquinaria. Perfecto. Y busca estas relaciones. Dentro de cada proceso, de cada categoría, por ejemplo, en producción, además de paros, puedes poner volumen, puedes poner merma, paros, volumen, merma. En cumplimiento puedes poner volumen de cumplimiento, entregas a tiempo, como lo vimos la vez pasada, volumen, existencia se aplica, atributos, todo esto lo podemos poner dentro de cumplimiento. En recursos humanos también puedo poner número de personal, el volumen, puedo poner personal que se ajusta más del 80% al perfil de puesto. Igual en maquinaria, capacidad de producción, pero agrúpenlos en un mapa, en una hoja. Yo les recomiendo siempre mucho usar hojas doble carta para que puedan hacer sus rayaderos y cosas de estos. Si no, la pared o la pared de vidrio se puede pintar y queda muy bien. No se equivoquen de plumones, porque con eso de que ahorita no tenemos personal de servicio, pues es muy feo. Construyan relaciones entre conceptos. Inténtenlo. Y es lo que les decía. Si se les queda por ahí un concepto sin relacionar, pues yo te diría, no lo miras. O si tienes que escoger, pues mire los que están relacionados. E incluso puedes poner hasta arriba uno que diga resultados, y en resultados vas a ponerle rentabilidad. Esa es la idea. ¿Sí nos queda claro? Entonces, 1, agrupe. 2, construya relaciones. Estas relaciones son importantísimas. Y lo que me ha tocado en más de 20 años, a veces no tenemos la información estadística, pero con que tengas la pregunta correcta, lo que les decía, y vas con la persona de línea, la persona correcta, vas a obtener una respuesta correcta, si sabes qué preguntar. A veces tienes a los doctores en estadística y no tienes datos o no tienes la pregunta correcta y pues no te sirve de nada. Entonces, construye relaciones entre documentos. No debería, efectivamente, Ulises. Si encuentras un concepto y se queda solito, pues bórralo y nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Entonces ya lleva eso a un mapa. Fíjense acá, este es un mapa pequeño que hicimos. Es parte de un mapa, el mapa es más extenso. Intenta con un mapa, acá tienes recursos, acá tienes procesos, entregar, cumplir, cobrar pedido,
Acá la tienda es una distribuidora, la tienda paga producto y acá tenemos el volumen. Fíjense, aquí pusimos indicadores porque el cliente lo quiso así, pues está muy bien. Pero me podría poner volumen, podría poner existencia, podría poner costo. Fíjense cómo cada circulito es un atributo. Claro, si ya lo quieren llevar a la oficina de medición, pues sí, la medición es con indicadores. No se nos olvide, lo importante es el atributo, pero el indicador es el que se mide. Construya su mapa. Construye el mapa que exprese estas relaciones y pues inténtelo y va a ser muy bonito poder dialogar sobre su mapa. Esto es arquitectura. ¿Cómo vamos con arquitectura? ¿Sí nos queda claro la arquitectura? ¿Comentarios? Linealice, agrupe, relacione y mapee. Si usted no sabe para qué quiere medir algo, nadie va a saber. Entonces, les aseguro que así vamos a reducir esos 200 indicadores en 20, 30 indicadores. Y eso nos va a permitir hacer subclases de indicadores. Jorge Tobar nos dice, construir la arquitectura de las relaciones entre los conceptos de medición, de tal manera que represente el comportamiento y que nos permita la medición de atributos como sistema dinámico. Sí, Jorge, ya te fuiste unos pasos adelante. Sí. Puede funcionar como un sistema dinámico, efectivamente. Eso ya es una rayita más. Sí se puede. Y no me acuerdo el nombre, acá lo tengo. Bueno, sí. Hay otra teoría de sistemas adaptativos complejos que también nos sirven los indicadores para hacer reglas y metas. Y también te sirve tener bien categorizados los indicadores. Pero de primera entrada nos va a servir la oficina de medición, o sea, el punto de partida de la oficina de medición. Jorge Lozano, ¿no es parte del planteamiento de Balance Scorecard? Qué bueno que lo preguntas. Sí y no. Todo mapa, todo planteamiento está hecho sobre una estructura cognitiva. La estructura cognitiva es cómo creemos que se compone el universo. ¿Sí? Y siempre que hacemos un mapa, va a estar en esa forma. Aquí hay una estructura cognitiva implícita. Nos dice que yo creo que el universo se compone de recursos y estos recursos van a generar una capacidad en los procesos y esto me va a generar una capacidad en los clientes y esto me va a generar unos resultados que aquí nos salió en esta imagen. Esa estructura cognitiva pertenece a una familia de técnicas, de teorías organizacionales que se llama perspectiva basada en recursos, que ese es, digamos, como que el principal mainstream, la principal línea de creencia ahora y lo ha sido desde los 90s. Esta estructura, recursos, genera recursos felices, por simplificarla, recursos felices genera procesos felices, genera clientes felices, genera resultados felices. Esa estructura es la misma que está detrás del Balance Scorecard. O sea, compartimos estructura, no es una propuesta de Kaplan y Norton, los autores del Balance Scorecard, es de una familia de personas que empieza una economista muy famosa, Edith Penrose, en 1936 empieza a hacer este postulado como estructura cognitiva detrás de las organizaciones. Además de esta, hay otras varias. La más popular en la década de los 80s y 90s era la satisfacción equilibrada de los involucrados. Si le vamos de fondo, están relacionadas, pero no son tan las mismas. Balance Scorecard
la propuesta está construida sobre esta misma. Eso permite que puedas construir de un Balance Scorecard, puedas llevarlo a un mapa de indicadores si está construido con la misma base. Recursos, procesos, clientes, felicidad. Pero ojo, el Balance Scorecard y el mapa estratégico no buscan un análisis estadístico, buscan un cumplimiento y una expresión. Son muy fuertes, son muy buenos, son flexibles, pero poco robustos. No porque sean malos, porque si son flexibles son poco robustos. Y si no, no podrías levantarte en 3, 4 horas un mapa estratégico. Entonces, son concisos. En resumen, no es el planteamiento de Balance Scorecard. Comparten la misma estructura cognitiva que Balance Scorecard, que es diferente. Balance Scorecard tiene un planteamiento, pero no lo lleva a estadística. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por parte de procesos de medición de arquitectura? Bueno, pues vamos a procesos de medición para que los tiempos nos cuadren. Y aquí los procesos los tocamos un poquito la vez pasada, vamos más profundo. No hay medición si no hay procesos de medición. ¿Cuáles son los procesos de medición? El ETL, que es una verdadera pachanga. Si quieres medir todo, el ETL te va a costar trabajo. Vamos a ver en las siguientes láminas de qué se trata. La síntesis de la información y la presentación de la información. Si tú quieres un cuadro de mando, vas a necesitar los procesos que estén en estas 3 categorías. ¿Qué significa ETL? Extract, Transform and Load. Y el extract, el jalar los datos, es una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque la información está en diferentes sistemas informáticos, la información está en listas de asistencia, la información está en bitácoras del call center, la información puede estar en hojas de Excel, y esa puede ser una inversión significativa para tu sistema de medición. Entonces, no es que tengas el indicador. Cada indicador va a tener además un extract, transform and load. Por ejemplo, el mantenimiento. ¿De dónde vas a sacar la información del número de máquinas a las que les diste mantenimiento? Pues me puedes decir de la bitácora. Ok, ¿de dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Sí? Y aquí una cuestión es, esta información hay que curarla. Como en los museos se habla de curar cuando limpias, cuando quitas las mediciones que no son ciertas. Cuando hablamos de una medición perceptual, hay que curarla normalmente. Incluso cuando hablamos de mediciones instrumentales, hay que curarlas. Se descompuso la máquina, se descompuso el reloj, no me dio tiempo, no registramos la salida y me dio un tiempo de 24 horas y todos los demás tiempos están de 10 minutos, entonces pues el promedio te lo va a disparar. Bueno, el extract precisamente es esa parte de la información, transformarla. ¿Qué significa transformarla? Homologarla, llevarla a un sistema, a un formato único. Puede ser la hoja de Excel si quieres. Sí, puede ser la hoja de Excel. Puede ser que tengas un sistema. Claro. Puede ser que alguna la tengas que convertir, pero es parte de un proceso y tienes que considerarlo. ¿Sí? Y load. ¿Qué significa load? Que tienes que registrar la información en un método, en un medio compatible. Esto es para cada indicador. Cada indicador pasa por estas 3. ¿Sí? Pasa por registrar, por transformar y por cargar. Claro, con un solo proceso o en un solo sistema te puede arrojar varios indicadores. ¿Sí? Pero no se nos olvide que los costos de este proceso, más si son manuales, tienen mucho que ver. Tienen que ser considerados. Ahora, mucho ojo, la clave para que yo tenga un cuadro de mando, que por cierto, Jorge, eso no lo lleva a Balance Scorecard, es sintetizar la información en intervalos regulares de tiempo.
¿Qué significa sintetizar la información? Apachurrarla, hacerla un solo número. ¿Sí? Porque si yo no la hago un solo número, no voy a poder hablar de un proceso con otro proceso. ¿Sí? Para yo hacerla un solo número, el equivalente en contabilidad son los P's. Yo hablo de medidas de tendencia central o medidas de desviación. Las típicas son más que suficiente, aunque hay más sofisticadas. La media, el porcentaje, sobre todo con indicadores de sí, no, que hay muchísimos. La suma y la desviación. Aquí yo les sugiero mucho que tengan presente que son dos procesos diferentes, sí, no y porcentaje. Esto hay que tenerlo muy, muy en mente para poder evaluar si el porcentaje es cierto y para poder determinar qué está expresando mi porcentaje. Y el tercero es presentar la información. Hay información que puedo presentar en diseños de tablas o incluso pues, gráficas que son partes. Los estados financieros son un diseño tabular, nos va diciendo indicadores, nos va diciendo cómo se llevan. Y hay en forma de mapa, como el que tenemos ahí. Ahora, en forma de mapa lo que significa es que vas a tener aquí números. ¿Sí? Incluso puedes hacer un mapa de gráficas, no pasa nada. ¿Sí? Esta es otra forma para poder evaluar cómo se está comportando la organización. En conjunto, todo el mapa es un escenario organizacional y puede ser a futuro, cuando lo usas para una planeación, puede ser presente cuando lo usas para un seguimiento a la planeación o puede ser pasado cuando lo usas para un cierre de un ciclo de planeación y te va a servir de base, como decía, no me acuerdo si Jorge, para poderlo comparar con el año pasado. Entonces, esto significa el mapa. Ahora, observa cómo la temporalidad de cada una de estas cosas es diferente. ¿Cada cuánto será el proceso tienda-vende producto? Pues, quién sabe, ¿no? Pues cada que vende. ¿Cada cuánto será el proceso entrega-producto? Pues cada que entrego el producto. Entonces, ¿cómo puedo hablar de una correlación entre producto entregado y producto desplazado? Suena lógico que a mayor producto entregado, mayor producto desplazado. Pero me gustaría saber si a lo mejor si entrego mucho se desplaza menos porque no hay una sensación de escasez. Bueno, la única forma es que estos indicadores estén sintetizados en periodos de tiempo. ¿Sí? Producto desplazado es una suma de producto desplazado en un mes. Producto desplazado entre producto entregado es la suma de producto desplazado entre la suma de producto entregado. Porcentaje de disponibilidad es el cálculo de la disponibilidad en el mismo mes. Y como un buen sistema contable, si tú no cortas todo en el mismo día, a la misma hora, no te va a funcionar porque no van a ser coherentes, no va a salir la foto en el mismo. Entonces, observen cómo estos indicadores ya son sintetizados. De la misma forma que en sus estados financieros, los indicadores de caja, bancos, gastos, están sintetizados en lo que ha ocurrido en un mes. ¿Sí queda claro? Conclusiones. 1. La medición es una actividad que se sugiere independiente a la operación. Hay conflicto de intereses la mayoría de las veces si le das de cuidar el bistec al gato. Luego, es curioso porque en las empresas, pues le damos el diseño de los indicadores de operación al gerente de operación, porque es el que sabe del negocio de operación. Y no solamente le damos el diseño, le damos la gestión del indicador.
en la presentación del indicador. Y le damos al de ventas que diseñe los indicadores de ventas porque es el que sabe. Le damos la gestión de los indicadores de venta. Y después, pues en la junta de los lunes, pues a todo el mundo le va muy bien, pero a la empresa le va muy mal. Y a veces nos sorprendemos de por qué los indicadores no me están diciendo nada. ¿En serio? Pues porque tu diseño lo hiciste de esa forma. Su formalización, aquí la medición, incluyendo el diseño de indicadores, sí sugiero que sea centralizado, como una arquitectura. No, dime los indicadores que debes de medir. Pues obviamente te van a decir los que les conviene medir. Su formalización requiere la asignación de recursos específicamente para este fin, la medición. La medición potencia su utilidad cuando es interpretada. Esta es la conclusión respecto a medición. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Abrimos los micrófonos. ¿Qué me dicen?